Continuamos aquí en Empresa 360 y siempre hablamos justamente de cómo gestionar mejor una empresa y cómo fomentar a los líderes un momento de cambio que tenemos, no aquí en Argentina nada más, sino en forma global. Y para eso hemos convocado y tenemos el placer de tener justamente en contacto al ingeniero Ricardo Baker, consultor y capacitador en gestión organizacional. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias Un por gusto tu estar tiempo. acá. Un placer enorme también para nosotros. Y bueno, la pregunta que nos hacemos siempre, los que tenemos así gestión en las empresas, es ¿qué hace falta para conducir con éxito una organización? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pregunta muy amplia con muchas respuestas y que además aplica justamente a todo tipo de organizaciones. Dijiste bien la palabra organización porque esto puede ser una ONG, puede ser una empresa o puede ser un Estado o un gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, estos principios aplican a todo. En principio, lo que es obvio es que cualquier situación en general es suficientemente compleja, tal que solamente un equipo mancomunado y diverso puede conducir y llegar a resultados. Entonces, el primer aspecto que uno podría mencionar es que cuando estás hablando de conducir una organización, estás hablando conducir a un equipo que logra lo que la organización quiere lograr. Eh, Después, el segundo aspecto, y después podemos profundizar en cada uno, Claro que sí. el segundo aspecto es que independientemente de la calidad del equipo, un equipo requiere conducción Ajá, claro. y lo cual sería como un método de management, palabra que se usa poco, pero es esencial y también vamos a profundizar. Si Ujú. querés, Sí, empiezo a hablar un poco de cada uno de estos y vos me haces las preguntas, ¿no? me interesaría, El, mirá, el tema ya me das el pie para preguntarte, justamente hablas del equipo sí, y la primera cuestión que viene a la mente es ¿quién maneja ese equipo? ¿Un líder? ¿Qué tiene que tener un líder para manejar un equipo, no? ok. Bueno, se da la casualidad que estoy ahora en el coloquio de idea y hace media hora hablaba con un directivo de una empresa bastante importante argentina que es la excepción a la regla. Ellos son un triunvirato, es decir, Ajá, no tienen un CEO y lo manejan de a tres, pero dejemos eso de lado porque es una excepción. Lo claro, normal es que una organización tenga una persona a cargo. Si bien está ese caso y hay algunas multinacionales que también se manejan así por torres regionales donde es difícil saber quién lidera en el país. Pero vamos a hablar del caso más común. Y el caso más común es un líder que a mis ojos, entre otras, tiene que tener estas características. Tiene que ser alguien que fije un norte, inspire, transmita objetivos, genere una cultura, empuje la innovación, tenga un método de management y que reformule la estrategia o las tácticas con la suficiente frecuencia como para adaptarse a los tremendos cambios que estamos viviendo. Ricardo, perdón que te Hay interrumpo, pero lo que todo lo que tiraste quieras. son 5 títulos más o menos. Realmente es Sí. para lo que estamos de este lado y para la audiencia. Si lo podés repetir, me Eh, encantó. Como dijiste, la fijación de objetivo, inspirar. Si lo podés repetir, me sí, encantó. sí, es como decir hacia dónde voy, es decir, qué quiero lograr, eh, que tenga un método de management, que Ujú. genere una cultura, y cuando hablo de cultura, hoy en día yo pienso muchísimo en que tiene que ser una cultura de innovación, que a su vez eso requiere otras características, es decir, requiere dar mucha libertad, pero inspirar como un sentido de urgencia, de cambio y de no conformarse. Claro. Pero además de inspirar, te dije que tiene que tener
como un método de controlar y ver el avance y ver lo que está pasando, lo cual es una supervisión. Es decir, hay que dar libertad, pero la libertad no es total. No es que cada persona se mueve en su ámbito sin que sin que le tenga que rendir cuentas a alguien. Seguro. ¿Y Eh, cómo opera la confianza del líder hacia el equipo y del equipo hacia el líder en toda esta relación que vos nos comentás? Bueno, es esencial porque si no es otro tipo de régimen. En general, la gente más capaz, más innovadora, requiere cierto estilo de conducción que los aliente, los motiva y los haga sentir cómodos, y repito, sin dejar de tener que rendir cuentas, porque es un poco la zanahoria eh, eh, por un lado, pero la presión por el otro, lo que se necesita. Y la combinación de todos estos 5 factores que te mencioné, no es fácil encontrarlo ni es fácil hacerlo. Es más fácil para mí como consultor decirlo, y yo Claro. como headhunter después buscaré personas que de alguna manera se arrimen, pero eso Ujú. no significa que todo el mundo ni todos los líderes sean perfectos en esto. Seguro. Y te puedo dar un ejemplo, dado que estoy en el coloquio de idea, que me parece que es muy interesante. Tuvimos una exposición del CEO de YPF, ¿no es Ajá. cierto? Y Marín, Horacio Marín. y que Horacio, exactamente, que, bueno, era un ejemplo de determinación. Es decir, eso sería Claro. la parte de fijación de objetivo. Vos hablás con él y tiene clarísimo a dónde quiere llevar a YPF en 5 años y en 10 años, y cuál es la prioridad y cuál es la no prioridad. Y eso es lo que él, sin la menor duda, transmite a su equipo, tal que cada uno sepa dónde quiere ir. Donde quiere ir, seguro. Ricardo, debo confesar que he leído artículos tuyos y bueno, realmente dentro de tus artículos, en uno de ellos, hablabas que el liderazgo tiene que ser claro, pero también tiene que ser humilde. ¿A qué te referís con eso de que sea humilde? Bueno, eso es un cambio que hubo en los últimos años, eh, no muy, no muy reciente, es decir, ya probablemente hace 10 años, eso está claro, pero hay como dos tipos de líderes: el que es un poco pagado de sí mismo, que es consciente de que es el líder y que cree que tiene que asumir un rol quizás menos democrático, Ujú. y está el líder humilde, que es, hay un estudio, un libro, el From Good to Great, que fue un estudio muy interesante que ya se hizo hace unos 20 años, donde se investigó cuáles eran las empresas que perduraban en el tiempo en su éxito, Claro. porque el éxito no es justamente dar vuelta en el corto plazo, sino es crear una organización que se sostenga exitosamente. Ujú. Y ahí surgió ese tema de la humildad con mucha claridad, quizás por oposición al típico líder americano, que en general es el John Wayne, el que está Sí, más más con el rígido. látigo. Eh, y la conclusión a la que llegó es que estos líderes, por ejemplo, ejemplos de humildad, su forma de vivir personal ya es razonable, no es ostentosa, se atribuyen las culpas, pero le atribuyen los éxitos a su equipo. Ale- eh, y entonces ahí está, por ejemplo, la humildad. No es el centro del universo, es un coordinador de gente, un inspirador, como dijimos antes. Claro. Aquí estamos hablando justamente de tener equipos idóneos, por ejemplo, alineados detrás de un propósito común. Y dado tu experiencia, tu amplia experiencia en distintos tipos de empresas, ¿qué fácil o qué difícil es, qué tan difícil es hoy armar un equipo idóneo en las distintas especialidades que se tenga? Sí, nunca es fácil, pero en la Argentina siempre tenemos la suerte de tener eh, bastante buena gente, y Ajá. algunas de estas características que estoy mencionando
son bastante inherentes a muchos de los líderes argentinos, ¿no? Es decir, es una habilidad y todo el mundo dice los argentinos son exitosos en todo el mundo y tengo millones de ejemplos de eso. Eh, eh, el argentino de por sí es muy orientado a ser serio, es decir, hay como líderes que están más en la franela eh, organizacional, en la franela corporativa y Claro. hacen más managing up, es decir, complacer a sus jefes por sobre todo. El típico líder argentino es muy consciente de lo que tiene que lograr y trabaja seriamente y a veces descuida la política. Mm, Y por otro lado, es gente capaz y por otro lado sabemos que por los vaivenes de nuestro país, cualquier persona que progresa en una organización ya estuvo expuesto a muchas cosas y es flexible. Y así que tenemos esas virtudes a veces por las cosas malas que nos pasan, a veces por la idiosincrasia. Entonces, yendo a tu pregunta, obviamente mucha gente le faltan cosas, pero no tenemos dificultades en encontrar lo que buscamos. bien, La mayor dificultad quizás que yo creo que tiene el mercado es que no sabe definir bien lo que busca. Es decir, se requiere la experiencia claro. de, en management para tener todo esto claro en la cabeza y después cuando uno está frente a candidatos como proveedor de servicios, darse cuenta si son o no son lo que se busca. Sí, entiendo. Hay empresas que fallan en el liderazgo porque no pueden escribirte los 10 renglones de lo que necesitan. Por ahí lo intuyen, pero no lo saben explicitar y si uno no sabe lo que busca, difícilmente lo encuentre. Clarísimo, clarísimo. Ricardo, déjame decirle a la audiencia, estamos hablando de Ricardo Becker, consultor y capacitador de gestión de organizaciones. Y desde el punto de vista de todos estos cambios tecnológicos que estamos teniendo, ¿qué tal relevancia toma la inversión tecnológica en una organización y cuál es la importancia de que esté bien manejada aparte de la inversión? Te diría que desde el punto de vista de inversión, era mucho más fuerte la inversión hace 30 años cuando surgían los mainframes y las grandes Claro. computadoras. Ahí tenías una inversión tecnológica muy fuerte y además con eso recién empezaba la historia. Es la primera parte de mi vida. Yo hice la primera parte de mi vida profesional en lo que hoy es Accenture, Andersen Consulting en ese Ujú. momento. Y justamente lo que hacíamos era implementación de sistemas y era difícil que las empresas aceptaran que van a tener que hacer la inversión en tecnología bastante cara, pero que ahí era recién el comienzo y después tenían que invertir mucho en hacer todos los sistemas. Claro. Hoy en día eso después fue bajando porque de las megacomputadoras se pasó a computadoras cada vez más chicas o después en la nube. Entonces, y hoy en día obviamente todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y cuando hablas de inteligencia artificial, la inversión tecnológica es menos importante. Creo que hoy en día el tema con la inteligencia artificial es que la adopte la mayor cantidad posible de gente en una organización. Claro. Y eso tiene dos aspectos. El aspecto de ayuda en la productividad personal, que no hay que descuidarla, es decir, cualquier persona que usa ChatGPT o las herramientas de ese tipo ve aumentar su productividad por lo menos en un 20%, Ujú. que por ahora se beneficia el empleado, digamos, que lo usa, Claro. pero el gran uso de la inteligencia artificial es en mejorar los procesos y sistemas operativos, sea de atención al cliente como los operativos de operaciones, sea de producción o extracción de petróleo, administración de los hospitales, etcétera. Ujú. Esos es todavía un poco más costoso porque requiere eh, dedicarse, pero el esfuerzo grande es diseminar eso dentro de una organización, Claro, ¿no? No seguro, es seguro. la inversión en fierros. ¿Mm? Bien, bien.
Y para terminar, y un último punto, realmente hay un montón de temas que quisiera hablar contigo, pero bueno, se nos va terminando el tiempo, pero el tema de los cambios que tenemos y las crisis, ¿cómo ves que impactan las organizaciones y cómo lo estamos liderando en Argentina? La gestión de los líderes, ¿cómo lo estás gestionando? Más que estuviste justamente en esta semana en el Coloquio IDEA, ¿cuál fue tu impresión? Bueno, la Argentina típicamente vive en crisis, entonces eso no es ninguna novedad. Creo que al contrario, el defecto es que nos sentimos cómodos en la crisis y nos sentimos Es verdad. incómodos en la mejora permanente, continua, constante, para ir refinando los resultados de una empresa. Y comentaba casualmente con algunas personas durante el coloquio eh, que en muchas de este tipo de reuniones, cuando se habla de la coyuntura, está todo el mundo muy atento Ujú. y concurre. Pero si llegara a hablar alguien que se pone a hablar de cómo se mejora el management, cómo se mejoran los procesos de gestión, cómo se mejora un proceso de producción, la mayoría se levantaría y se iría. Es como que el span of attention, la capacidad de escuchar esas cosas, no la tienen y se aburren. Entonces el desafío no está en las crisis en la Argentina porque eso lo manejamos bien. El desafío es que si hay un ambiente de estabilidad donde vos lográs ser competitivo a través de esa mejora continua y ir obteniendo resultados en cada una de las áreas, ser exigente consigo mismo cada día e ir mejorando el resultado. Entonces, en la Argentina, el desafío es la tranquilidad, no la crisis. No la crisis, brillante, brillante, muy buena definición. Ricardo, muy agradecido de tu tiempo, realmente muy útil todos tus conceptos y bueno, realmente creo que nos sirven para tenerlo en el día a día cuando tenemos que gestionar cualquier tipo de organización. Así que muy agradecido y bueno, volveremos a encontrarnos aquí en Empresa 360 en algún momento también. Así que muchas gracias. Será un gusto y muchas gracias por tu llamado y que tengas una muy buena semana. ¿Mm? Gracias, gracias Ricardo. Bueno, Hasta luego. hasta luego, hemos estado con Ricardo Baker, consultor y capacitador en gestión organizacional, brindándonos conceptos que realmente hay que tenerlo en cuenta día a día para gestionar cualquier tipo de organización.